primera ponencia de esta tarde está a cargo de Laila Bermeo. La ponencia se titula Ancient Histories, Modern Republics, a ver qué dice acá. Images of the Ancient Americas at the time of the U.S.-American War. Laila Bermeo proviene del Museo de Boston de Fine Arts, ahí trabaja, es curadora asociada y ha trabajado como curadora en distintas exposiciones como Black Art History. Es una serie de performances que ha ocurrido en la Universidad de Harvard. Ha tenido becas curatoriales en el Departamento de Arte Americano del Museo de Filadelfia y en el... Está perfecto. Bueno, y ha hecho varias curadurías y entre ellas está Frida Kahlo y el arte popular. Esto lo ha hecho para el Museo de Boston y ha hecho una serie de programas de radio sobre... ¿Qué tema? Fue un premio de esa sesión de radio. Y ha recibido un premio muy importante de una estación de radio y también tiene otros premios y otras becas curatoriales. Muchas gracias a todos. Estoy muy feliz estar aquí en Guadalajara por mi primera vez. Ahora vivo en los Estados Unidos y trabajo en un museo de arte en Boston, pero esa presentación forma parte de mis investigaciones para mi tesis doctoral en la Universidad de Harvard. Entonces, ¿por qué forma parte de ese proyecto? Yo he escrito esta presentación en inglés, pero puedo tratar de responder a algunas preguntas en español o al menos en Spanglish. Entonces, vámonos. Gracias. When General Winfield Scott led the invasion of U.S. troops from Veracruz to Mexico City in the summer of 1847, he followed the same route that Hernán Cortés had traversed over 300 years earlier. It was a strategic move intended to swiftly end the U.S.-Mexican War, but it was also a theatrical one, a kind of fantasy-filled historical drag performance in which U.S. soldiers stepped into the boots of the original colonizers and marched into the exotic world of the Montezumas. At the time of the United States' first foreign war, the perception of Mexico as an ancient place of bare-chested warriors and carved stone temples was so powerful that it shaped military tactics on the ground, as well as the pictures, histories, and memories that circulated far beyond the battlefields. Several studies, particularly Robert Johansson's To the Halls of the Montezumas, the Mexican War in the American Imagination, have analyzed the outpouring of 19th century literature and music that romanticized the 16th century encounter between Cortés and Moctezuma II. Poets and novelists wrote of the brave Cortés and the last of the Aztecs, and songwriters revised minstrel tunes to include wartime lyrics such as "We'll vanquish all the Montezumas." Scholars have associated such popular works, as well as many paintings and prints from the period, with the westward expansion of the United States and notions of racial superiority, issues that justified the war against Mexico for some of the nation's leaders, and incited vehement opposition in others. As comparative studies of the artistic cultures of the two countries are still rare, the longer history of Mexican indigenismo, the entrance of artists and audiences in the United States into this history, has remained outside of the scholarship on art from the time of the U.S.-Mexican War. This presentation will examine images of ancient Mexican societies in mid-19th century illustrated books, paintings, and sculptures created for audiences in both the United States and Mexico. It will highlight the different contexts and motivations for these works. However, even as the two countries were at war, and leaders in both sought to distinguish their cultures,
the art from the two young republics reveals similarities that are as significant as the differences. Arguably, the book that most strongly influenced outside visions of Mexico in the 19th century, William Prescott's best-selling History of the Conquest of Mexico, was first published in New York in 1843, as President John Tyler and his supporters campaigned for the annexation of Texas. It reached the height of popularity after the U.S.-Mexican War officially broke out in 1846, when it encouraged men throughout the United States to volunteer to serve in the war and triggered visual interpretations by artists working internationally. Readers easily made connections between the Spanish conquest and the United States' invasion of Mexico. Even Prescott's rigorous research methods unwittingly linked the past and the present, as he drew from both the historic writings of colonial Spanish observers like Fray Juan de Torquemada and descriptions by contemporary travelers in Mexico, relying especially on correspondence with Fanny Calderón de la Barca or Francis Erskine Inglis. Although Prescott himself never traveled to Mexico, he lived with an illness that limited his mobility and left him nearly blind, readers celebrated his graphic, alluring descriptions. Quote, "Like some Indian empress with her coronal of pearls, the fair city of Mexico, with her white towers and pyramidal temples, reposing, as it were, on the bosom of the waters." Depicted in repose, with her crowned head tilted and breasts raised, Thomas Crawford's Mexican Girl Dying sculpture from around 1846 seems to embody Prescott's words. While historians have long included 6 images, like Cortez and Moctezuma and 2 maps, the first Mexican edition had 34 images, and the second included 71, which were printed in a separate annotated volume. Lithographs showing monumental stone carvings of deities like Coatlicue, energetic battles between Spanish and indigenous soldiers, and portraits of Cuauhtémoc, Tizocin, and Aztec leaders beyond Montezuma served to distance Prescott's voice from Mexican audiences, and encourage them to read a series of images in a participatory way that would create both a shared learning experience and an inclusive sense of citizenship. Although Carrera situates public education as the intention of Mexican publishers, she also describes the skills of discernment necessary to understand the revisions of Prescott, suggesting that this exercise of citizenship would be limited to a certain class of literate people with access to the 3-volume book. Both liberal and conservative Mexican leaders embraced indigenismo, the paternalistic celebration and appropriation of indigenous culture, as they envisioned a cohesive nation of citizens following independence from Spain in 1821. Stacy Whitefield's discussion of nationalistic art in the period emphasizes the existence of indigenismo and representations of indigenous peoples that date back to Spanish colonization. But she also distinguishes the 19th century as the moment when, as the new country faced foreign invasions, indigenous people first became the subjects of history paintings and neoclassical sculptures. Historically, indigenismo is constructed by dominant cultures, which Whitefield acknowledges as she writes, quote, "There is no little irony in the fact that the Spanish sculptor, Manuel Villar, is considered to have introduced the theme of the indigenous to academic sculptural practice. His plaster sculpture of Doña Marina, or La Malinche, was one of 3 indigenous figures that he created in Mexico City after arriving in 1846 as the director of sculpture at the Academy of San Carlos. With her head gently tipped as though she's deep in thought, Marina holds one delicate hand near her face, the other outstretched with an open palm. Villar likely researched the traditional shape of her long blouse and skirt, creating echoes of their soft draperies and tasseled hems in the folds of her European-style veil and dangling crucifix around her neck. At once, she is recognizable as an indigenous Mexican woman, a Greco-Roman ideal of feminine modesty and fidelity, and a devout Catholic. Villar's complex yet cohesive representation of Marina shows his understanding of the power of an indigenous figure to appeal to the concerns of his new audience, as Whitefield has pointed out. But it also suggests that he was familiar with positive portrayal of Marina popularized by influential historians like Prescott, and indeed her pose with a kind of soft hand gesture and pointed toe recalls the pose of the image of Marina in the Mexican edition of Prescott's History of the Conquest of Mexico. Both
Both Prescott and Vilar based their representations of Marina on the writings of the 18th century Jesuit historian Francisco Javier Clavijero, who offered a distinctly Criollo perspective, revering her as the protagonist of the conquest and Mexico's first Christian. His emphasis on Marina's loyalty to Spain perfectly fit the conservative Criollo agenda of privileging Spanish culture and religion, and the notion that colonization improved the lives of Mexico's indigenous peoples. At the same time, Clavijero's comparisons between ancient Mexican societies and European classical antiquity established a lineage of nobility in the Americas, to which Criollo people could conveniently position themselves as heirs. As Tere Romo has argued, the European style of Vilar's sculpture served to visually bind Marina to people of European descent and bolster their political influence, as well as to separate her and other important historical Mexican figures from their actual blood relatives, the disenfranchised indigenous peoples. Hence, while Crawford's sculpture for audiences in the United States was a nameless woman on the brink of extinction, Vilar's sculpture for Mexican audiences was Doña Marina, the stable, enduring mother figure. In the centuries that followed the completion of Vilar's work, people in both Mexico and the United States would recast Marina, or Malinche, alternatively as a traitor to her own people, the mother of the mestiza race, a scheming seductress, or a survivor of slavery and sexual abuse. However, as they attempted to carve out a national identity following independence from Spain and the US-Mexican War, Vilar and his Criollo supporters needed to see Marina as their ancestor. Just as in Mexico, white political and cultural leaders in the United States sought to claim ancient indigenous Mexican culture as their own American ancestry, an argument formulated within the widely influential publication Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan. Created through a collaboration between John Lloyd Stephens, a travel writer from New York City, and British artist Frederick Catherwood, this archaeological travelogue was the first to argue that the magnificent stone temples and carved stelae in southern Mexico and Honduras were the work of indigenous American peoples, rather than the lost tribes from the Old World, such as the Egyptians or the Israelites or people from Atlantis. At a time when cultural critics express anxieties about the lack of architectural ruins and monuments in the United States, Stephens insisted that the Maya ruins of Copan, Uxmal, and Palenque belonged, of course, in a New York City museum as representations of their great ancestral cultures, especially since indigenous communities that he encountered in Latin America seemed to have no knowledge or appreciation of this heritage. In the same way that Stephens complained that the indigenous people were, quote, totally without historic traditions, Catherwood visually distanced them from the architecture of their ancestors, situating them in the shadows of towering temples and sculptures, their crouching bodies and languid limbs set against the sharp angles and erect structures behind them. Jennifer Roberts has written about how Catherwood's images, which thematize the labor of discovery, the importance of discerning vision and hard-won knowledge, represented the industrious perspective of the United States, quote, whose modern, disciplined intellects became the worthy heirs of this American heritage. Unlike Prescott's History of the Conquest of Mexico, images drove the narrative by Stephens and Catherwood, and they were not re-authored by Mexican publishers even after the book was translated into Spanish. Produced as a folio volume of colored lithographs in 1844, Catherwood's visions of ancient Maya carvings were romantic, but also the most accurate to ever be published, and they proved to be influential worldwide, inspiring artists across the Americas and Europe. Emanuel Loaiza's Storming of the Teocalli by Cortez and his troops from 1848 was painted in Dusseldorf, Germany for a Boston-based patron, and it combines Catherwood's meticulous architectural details with Prescott's character-driven narrative. Unlike other painters that drew on Catherwood, Loaiza focused on the size and the drama of the figures, rendering the Teocalli, or Aztec temple, as a stage on which entangled bodies swing war clubs and brandish swords, prey and pillage, claim victory, and cling to life. Brian Wolf has described how Loaiza organized the chaos into dualities. Quote, for every act of Aztec barbarity in the painting, like the sacrifice of a small child, a Spanish conquistador stands ready to perpetrate his own version of mayhem. One soldier hurls a baby off of a ledge.
another rips the jewelry from the neck of a fallen Aztec warrior. And William Trutner has carefully analyzed Leutze's combination of artistic details and influences, drawn from a range of sources that are neither Mexican nor Spanish. Wearing Egyptian-style kilts and Prussian-derived helmets, Leutze's Aztecs wield war clubs that evoke Iroquois weapons, clashing violently with the Spaniards, who are outfitted in 17th century Dutch armor. To this exhaustive study, I would argue that Leutze, working on this painting of a past conquest during the years in which the United States invaded Mexico, conflated these visual details as an attempt to create a cohesive narrative out of a history that did not have an obvious winner to his audiences. Even as Winfield Scott's army retraced Cortez's steps, people in the United States did not view Cortez as an American hero. As the nation's leadership was centered within the former English colonies, Cortez remained a foreigner, associated with Black legend violence and Catholicism. Indeed, writers and artists in the United States helped establish Christopher Columbus instead as the heroic discovery, whose bravery and intellectualism gave way to the founding of the Republic. Before beginning the storming of the Teocalli by Cortez and his troops, Leutze had created 4 different paintings of Columbus. After receiving mixed reviews on his painting of Cortez, which critics bemoaned for not having a moral message, one who wrote, "Nothing is gained by this accumulation of horrors," Leutze returned to painting Columbus, a decidedly less ambiguous historical figure. While Leutze's Cortez is difficult to pick out in a crowd, we always assume that's him, nobody's really sure, his raised arm is obscuring part of his face. Columbus consistently appears in the center of the scene, using his hands not to raise a weapon, but instead to point to land, to offer new knowledge with an open palm, or to clasp together in a gesture of humility. Juan Cordero's Columbus at the Court of the Catholic Kings from 1850 shows that Mexican academic painters of the period also represented Columbus as an intellectual gentleman, working in the service of European authorities. Standing with a pointed toe and slightly curved fingers, Columbus's elegant pose is a sharp contrast to the crouching barefoot man in the foreground, who is part of a group of indigenous people that he presents to Ferdinand and Isabella. Whether pictured as primitive, like in the work of Cordero, or savage, like in the work of Leutze, whether the famed Malinche, or the anonymous Mexican girl dying, indigenous people always appeared as part of the past in the art of both the United States and Mexico around the time of the war between the two countries. Despite the different national contexts, political and cultural leaders in the United States and Mexico shared anxieties about the place of indigenous people within their freshly formed republics. Indigenismo and the art that it inspired offered a way to define, idealize, and theoretically control these diverse native populations while masking the practices of erasure and assimilation that living modern indigenous people experienced across North America. I would like to conclude by briefly mentioning a series by Leandro Katz, a contemporary Argentine artist whose work has helped me to better understand the art of the past. In his well-known Catherwood project, Katz, like so many travelers, visits the Maya sites that Stevens and Catherwood explored, and rephotographs Catherwood's images over a century later. Some of Katz's photographs simply replicate Catherwood's perspective, showing the same temple from the same angle, but by the 1980s being swarmed and climbed by tourists wearing shorts and Nikes. These works, I think, suggest the ways in which historic images, particularly romantic views from the 19th century, continue to frame the ways in which we see these landscapes. I am reminded of when I visited Uxmal in 2015 wearing my shorts and Nikes, and all of my photographs turned out looking like Catherwood's, whether I intended them to or not. It is almost impossible for us to escape these visual conventions. In other works from the series, Katz includes his own hand holding the book, Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan, open to the page in which the exact stela or temple is shown, suggesting the many popular histories, images, and perhaps even advertisements that often bring us to these places. Katz shows our world today and the ways that we got here. His carefully constructed photographs evoke not only the experiences of travel across generations, from early exploration to contemporary tourism, but also set these ongoing visits against the eroding architecture and increasingly deforested landscapes. He insists on showing the passage of time within these sites and cultures that are typically described as either timeless or extinct.
He represents layers of history within single images, and by extension, he suggests that the people who originally built this architecture have also changed and remain part of these histories. While the 19th century images of Catherwood, like the art of Cordero, Loiza, Villar, and Crawford, tried to stop time, Katz makes time his subject, creating images from a Latin American point of view that actively resist the outside visions that have long worked to dominate these landscapes and the indigenous cultures within them. Thank you so much. Muchísimas gracias. Empezamos con las preguntas. Sí, María José. No sé. Ya. Voy a hablar en castellano, espero que me entiendas. Un par como de precisiones, o bueno, y una pregunta referida un poquitín a la primera parte. Esa escultura de... Ay, se me olvidó el nombre. Perdón. Sí, la escultura. La escultura de Crawford. Sí, ahora, quiero saber el título de dónde viene, porque vamos a ver, aquí pone muchacha mexicana muriéndose, ¿no? Yo creo que es una representación de América alegórica o de la patria mexicana. No veo que sea una... O sea, tú la has tratado como una mujer y no como una alegoría. A mí me parece que es una alegoría de América derivada de Ripa y que incluso tenemos ejemplos anteriores de Pedro Patiño Estolín, que en 1825 hace esa América en escultura. Sí, entonces, la comparación con la Malinche, que es un personaje histórico con una figura alegórica, no me va muy así. No, ¿quién le pone el título? ¿El propio escultor? Sí, exacto. Y hay una nota como en los archivos de artista que la escultura fue inspirada por este texto de la conquista de México, de Prescott. Entonces, pero lo que es interesante es que hay muchos títulos diferentes porque también ella parece un poco como una indígena norteamericana. Entonces también creo que hay títulos diferentes como princesa india o algo así, pero sí hay pruebas que él estaba pensando específicamente en México. Sí, pero no hacer la alegoría de América, de Ripa. Sí, tal vez es algo mucho más amplio, sí. Bueno. Sí, gracias. No, y luego otra cosa sobre Prescott. Sí, realmente la edición estadounidense, la primera, no tiene 4, creo que tiene 4 grabados, ¿no? Sí, exacto, sí, creo que sí. Sí. La mexicana son 2 ediciones, una sí tiene 77, como tú dices, que es la de Vicente García Torres, y luego está la de Cumplido, que tiene otras 70 o así. Sí, exacto. Entonces, y son imágenes que no las hace Prescott, o sea, Prescott, aquí se hacen las 2 traducciones, quien selecciona las imágenes es Isidro Rafael Gondra, y lo que hace es un compendio de otras imágenes. Reproduce Clavijero, García Panes, o sea, es como quizá el primer repertorio de la conquista y de piezas prehispánicas y restos prehispánicos que se hace con 127 ilustraciones. Sería interesante saber qué tanto esa traducción de Prescott llena de imágenes, o sea, llena de, para lo que es ese momento, que tanto regresó a Estados Unidos, o sea, que tanto se difundió, o bien se quedó desde luego en el ámbito mexicano. Me imagino que, como tú dices, se terminó de publicar en el 46, quizá a la llegada del ejército estadounidense, quizá viajaron ejemplares para allá, ¿no? Entonces ahí se van difundiendo las imágenes. Pero bueno, Prescott en el ámbito estadounidense tiene 4 imágenes y realmente la riqueza visual se crea aquí y la crea Isidro Rafael Gondra. Bueno, son como pequeñas anotaciones. Sí, gracias. Es una pregunta muy buena. Y Prescott todavía está viviendo por muchos años después de esas tradiciones.
Entonces, por supuesto que él sabía de esas obras y sí, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería preguntar algunas cosas. Parece como que estableces un imaginario estadounidense sobre cómo es o cómo sería México a través de una visión romántica. Y casi todas tus fuentes son también norteamericanas, me parece. Entonces, me pregunto qué harías con varias instancias que analizas, por ejemplo, la Malinche de Vilar, que tanto se ha escrito sobre ella, o no sé, varias de tus presentaciones, por ejemplo, esta idea interesante de que Cortés no interesaba para nada, pues claro, era la conquista española y había deseos de conquista de otro tipo, entonces Colón pues sería el personaje importante. Pero hay análisis muy interesantes, por ejemplo, de la aparición de Colón y la población indígena, por ejemplo, el artículo de Ida Rodríguez Prampolini, que trabaja los dos momentos, qué significa Colón y qué significa el indigenismo dentro de eso. Entonces, aunque sea un imaginario desde los Estados Unidos, y pienso que no sería una mala idea ver toda esta bibliografía, todo este trabajo que se ha hecho sobre estas pinturas, sobre estas esculturas, qué otras cosas que dicen. Pero estoy segura que tú ya sabes todo eso, ¿no? No. Tengo mucho más trabajo para hacer y tengo muchas preguntas para todos los académicos aquí en México, por ejemplo, sobre Catherwood, si Catherwood tenía mucha influencia aquí en México y quiero leer más como en la bibliografía mexicana. Sí, y la otra cosa es el salto mortal, interesante, no digo que no, del siglo XIX a Leandro Katz, que pues se ha vuelto el defensor de lo indígena a través de ciertas propuestas, sobre todo la de Catherwood. Es cierto que el arte contemporáneo arregla varias cosas, ¿no? Porque está mucho más politizado y porque ese es su papel, poner una crítica sobre todo sobre las visiones coloniales. Ese es el gran papel. Yo creo que en el arte contemporáneo debe haber 100.000 otros papeles, pero para mí ese es uno de sus, no sé, las cosas que tiene que cumplir. Pero ¿qué te lleva? Me parece que sería interesante puentear un poco este siglo XIX y boom, de repente aparece Leandro Katz. Claro, Leandro Katz es un crítico de Catherwood y creo que probablemente debería de haber, no sé, otros pasos que te llevaran a una conclusión más crítica sobre este imaginario del siglo XIX, que es muy fascinante. Por otro lado, Catherwood siempre es algo muy atractivo. Pero pues, no sé, ha sido un trabajo que me imagino que está en inicios y que continúa, ¿no? ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿No? Sí. El cuadro de la matanza del Templo Mayor, The Storming of the Great Temple, es una escena de iconoclasia. Sí, de Colón. Iconoclasm. Sí. Y del propio Lutze hay, yo he visto en fotografías cuadros de episodios de iconoclasia en el mundo anglosajón, que es un tema bastante importante. Me pregunto si tienes contemplado analizar esta dimensión del problema, porque esto es una escena de desacralización. Por mucho que pase a través de ideas de barbarie y lo que sea, están atacando un ritual y unas imágenes sagradas, y eso tiene un valor en la historia religiosa de los Estados Unidos. Sí, exacto. No, ese es un tema
bastante nuevo para mí, y lo que es difícil creo que es porque esas son inspirados por como las imágenes, los dibujos de Catherwood. También me estás recordando que es importante recordar que también esas fue lugares reales, ¿sí? Con pasados importantes. Entonces sí, voy a pensar mucho más en eso. Muchas gracias. Sí, hola, no sé si, más que pregunta, la verdad te tengo 2 o 3 comentarios. Yo coincido con Rita que el salto mortal sin mediación entre las imágenes del 19 y las de Leandro Katz es un salto muy grande. Yo quizá te recomendaría que le eches un ojo a las fotos de Nan Goldin que hizo para la península de Yucatán y no me acuerdo ahora del nombre del artista, un artista norteamericano que hizo Passaic. Las fotos de Passaic, hizo unas con espejos en Robert Smithson. Sí. Tiene unas fotos en Yucatán. Entonces yo creo que en el imaginario norteamericano hay un evento con el que quizá dialoga también un poco el trabajo de Leandro Katz. Por otro lado, no sé si conoces, bueno, obviamente, más que el trabajo de Stacy Widyfield y lo que nuestros colegas norteamericanos han hecho sobre el trabajo de Catherwood, como dice Rita, creo que tendrías que buscar qué ha escrito Fausto Ramírez, qué ha escrito Jaime Cuadriello sobre esa escultura de Vilar en el catálogo de escultura del MUNAL. Creo que de pronto son un poco misos como colegas en hacer una búsqueda concienzuda del trabajo de los historiadores del arte mexicanos. Entonces, si no creo que tengas problema en leer en castellano, te recomiendo que hagas esa parte concienzuda del trabajo. Y en inglés está el trabajo de Miruna Hakim, que se llama From Idols to Antiquity, donde concretamente aborda el trabajo de Preston, quizá desde una perspectiva más historiográfica, crítica, y justo trata el tema de las versiones de Preston sobre la historia de México, la historia antigua de México, y el interés que tenía Gandra en que fuera el Museo Nacional que estaba resurgiendo, quien promoviera estas imágenes y el problema que representaban para la conformación de una idea de nación en México, las antigüedades. Entonces, podrías revisar el trabajo de Miruna, está publicado en inglés, va a salir una versión que me parece que ganó el premio García Cubas, uno de los importantes de Lina en historia, va a salir una versión aumentada en español. Así que, y ella es profesora en la UAM, en la UAM Coajimalpa. Muchas gracias. De nada. Bueno, damos por terminada la presentación. Muchísimas gracias. Pasamos a la clase. Y Gustavo Pérez. Gustavo, ¿se oye? Porque luego dicen que no se oye. ¿Se oye? Sí. ¿Ya? Gustavo Pérez Rodríguez tiene un trabajo no, usted dígame. Sí, sobre Maximiliano se desdibuja la construcción y desaparición de la figura del emperador en el discurso de la caricatura política durante el Segundo Imperio. Bueno, Gustavo Pérez Rodríguez nació en Ciudad de México, es director y maestro en Historia del Arte, licenciado, es doctor y maestro en Historia del Arte y licenciado en Historia por la UNAM. Su actividad profesional ha girado en torno a la caricatura política de prensa y a la guerra de la independencia
temática sobre la que ha publicado textos de diversos periódicos, revistas y capítulos de libros. De igual forma ha participado en coloquios, conversaciones y conferencias con estos temas. Actualmente labora en el Archivo Histórico y de Investigación Documental del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Obtuvo la mención honorífica Francisco Javier Clavijero en los premios anuales INA de 1998 y bueno, varias cosas más, y dejamos que nos presente su trabajo sobre la caricatura en Maximiliano durante el Segundo Imperio. Gracias, doctora. Agradezco al comité científico y al comité organizador por permitirme presentar este trabajo aquí. Muchas gracias. Una de las disciplinas artísticas que ha tenido desde su origen el compromiso de resistir y enfrentar al poder es la caricatura política. Con su naturaleza contestataria lo expone a este poder y lo desafía con la burla, ironía y el sarcasmo. La caricatura política no pretende el chiste fácil. Eso comentábamos con unos amigos, que el meme puede ser el chiste fácil, lo que nos agrada al momento, pero la caricatura política busca opinar, provocar y hacer reír también, con la intención de concientizar a los lectores de su realidad e incluso impulsarlos a tratar de transformarla. Sus imágenes son elaboradas por artistas con técnicas y estilos particulares que transitan por un proceso creativo para interpretar la realidad y reconstruirla de forma grotesca. Los caricaturistas utilizan su bagaje cultural en función de su obra, la que puede ser leída con facilidad a través de códigos, referencias y metáforas, y por lo tanto se les puede analizar formal y temáticamente. En fin, la caricatura como generadora de emociones y manifestaciones de la realidad interesa a la historia del arte, y en este coloquio en particular por ser manifestación artística de resistencia ante el poder. Ahora bien, antes de la intervención francesa existía ya una tradición consolidada de caricatura, y tocó por fortuna tener una generación de caricaturistas que se conforma y desarrolla en las publicaciones del momento. Así aparecieron en estos años imágenes firmadas por Constantino Escalante, Santiago Hernández, Melchor Álvarez y Miguel Piña, entre otros, que en su mayoría hicieron frente a la intervención y en particular al llamado Segundo Imperio Mexicano. Aquí cabe señalar que los relatos del Segundo Imperio han transitado del rechazo a la leyenda y hasta la nostalgia. En el imaginario del México actual, la figura de Maximiliano de Habsburgo no es ya la de un tirano que vino a imponer su imperio a sangre y fuego, sino un personaje complejo que debe ser analizado desde la frialdad de la objetividad. La historia ya no se analiza en función de buenos contra malos, sino a través de los matices variables de nuestra percepción histórica. De tal escrutinio se desprende esta ponencia con una temática que he trabajado en años recientes, sin olvidar trabajos previos de Esther Acevedo, Elia Bonilla y Rafael Barajas El Fisgón, además de algunas tesis que han tomado este tema de la caricatura política en general del Segundo Imperio, y esta ponencia se va a referir solamente a la imagen del emperador. Se han identificado alrededor de 20 caricaturas de 10 publicaciones en que aparece o se hace referencia al emperador Maximiliano dentro del periodo que va de marzo de 1862 a diciembre de 1865, año en que desaparecieron estas caricaturas, hablando de su efigie de Maximiliano. A través de ellas, como veremos adelante, se describe cómo este arte pasó de representar resistencia al monarca mediante la burla y la escena chusca a convertir su efigie en un retrato litográfico, quizá, digo yo, por la simpatía que tenían los caricaturistas con las ideas liberales de Maximiliano. Para después desaparecer la imagen de Maximiliano por presiones de censura y represión del propio imperio. A partir de 1861, miembros del Partido Conservador Mexicano hicieron negociaciones en Europa para traer a un príncipe de la familia Habsburgo, convencidos de que solo así vencerían al gobierno liberal, volverían al status quo anterior, se restituirían los bienes a la iglesia y se compondría la preocupante situación del país.
Bueno, esto es a grandes rasgos, nada más para dar un contexto a lo que es mucho más grave todo lo que pasó, de mayor análisis. Comenzó a difundirse entonces el nombre del archiduque Maximiliano, hermano del rey de Austria, pero sus rasgos físicos aún eran desconocidos. A revisar las revistas del periodo, entre las que se encuentran La Orquesta, El Palo de Ciego, El Buscapié, La Tarántula, Los Espejuelos del Diablo, El Monarca, La Madre Celestina, Doña Clara y El Boquiflojo, entre otras revistas, se puede determinar que desde el anuncio de la invitación y aceptación de Maximiliano de Habsburgo al trono del Segundo Imperio Mexicano, hubo un primer intento por identificarlo y construir su imagen para exponerla al público y ridiculizarlo con el instrumento de resistencia que constituye la caricatura política. Esa era su trinchera para enfrentarlo. Por eso sorprende la primera imagen caricaturesca de Maximiliano que Constantino Escalante publicó en La Orquesta en marzo de 1862, pues el personaje en efecto se asemeja al archiduque en años anteriores, no a cuando vino aquí, sino cuando era más joven. La escena se referencia a un pasaje bíblico con la que se hace burla del próximo monarca y de su propulsor, Napoleón III. Esta tierra es tuya, señala el rey francés a Maximiliano, asumiendo el papel de Dios. Se encuentra sentado en el Arca de la Alianza, que hace alusión a la llamada Triple Alianza que amenazó a nuestro país por aquellos años. Detrás del océano, se alcanza a ver, aparece el trono y la tierra prometida al ingenuo Moisés, quien presenta un rostro de asombro. Era tal su inocencia que algunos destellos salen sobre su cabeza, cual bendecido por el cielo, pero pareciera más bien inacabadas orejas de burro, ¿no? Con esa intención se trató de ponerlo. Y es que al alucinado se le ofrece una corona que está pasando el océano, cuya vela clerical está a punto de ser apagada por una mano con gorro frigio. Todo lo ofrecido es una falsa ilusión, pero Maximiliano parece no caer en cuenta, a pesar de que los buitres sobrevuelan el cielo e infieran el fracaso venidero. Se entiende que la base para caricaturizar a un personaje en la época eran los retratos litográficos y la fotografía, para construir un personaje y hacerlo identificable para el público. Empero, para 1862 pareciera muy pronto para contar con alguna imagen del próximo emperador. Por eso sorprende la efigie de Maximiliano en la caricatura de Escalante, pues el archiduque resulta parecido al de una fotografía donde aparece con Carlota años atrás. Luego, al contar con esta caricatura, existe el indicio de que tales fotografías y retratos litográficos europeos llegaron al ámbito mexicano desde la temprana fecha de 1862 y no de 1864, como se afirma. Este es un aspecto para revisar y, de ser cierto, reescribir la historia. Así, la caricatura política, imagen humorística de resistencia, también ofrece pistas sobre los hechos de que fue testigo, y en tal sentido se transforma en una imagen convertida en un documento histórico. Se dice que la primera fotografía litografiada del emperador que circuló en la prensa mexicana apareció hasta el viernes 1 de enero de 1864 en El Pájaro Verde, por lo que ante esta falta de rasgos físicos del emperador venidero, los caricaturistas tuvieron que recurrir a inventar un personaje X e ingrata labor anotar el nombre Maximiliano para darle identidad. Tal es el caso de otra caricatura de la Orquesta de julio de 1862 titulada Señor, una caridad si gusta, donde un irreconocible Maximiliano rebajado a cilintrero toca la canción de Veneto, según se alcanza a ver, mientras que un monito pide limosna a Napoleón III, quien asoma a la ventana ante el llamado de la música. La divertida escena sirvió para mostrar a la opinión pública que el éxito del archiduque estaría sujeto a la caridad que recibiera el emperador francés. Aquí la fisonomía de Maximiliano desconcierta al compararla con la anterior, también dibujada por el propio Escalante. Esto es lo que lo hace más desconcertante. Se puede entender que al no haber una imagen de él todavía, pues Escalante quiso mexicanizarlo, haciendo burla de esta forma, dotándolo de un rostro mestizo y un cuerpo compacto y recio. A primera vista el lector no cae en cuenta de quién se trata,
por lo que el caricaturista registró su nombre en el sombrero para identificarlo. Este sombrero pronto desaparecería de las imágenes de Maximiliano. De tal forma, Maximiliano es el nombre que comenzó a propagarse en el país, difundiéndose antes de tener siquiera una imagen, lo que provocó que tal denominación se enraizara en el imaginario popular. En nuestro país no hay otro Maximiliano que aquel, la palabra que trasciende a la imagen, el nombre que prevalece sobre el individuo. Hasta actualmente ustedes buscan en la red Maximiliano en un buscador y la primera imagen que sale es la del emperador. A tiempo, en la revista El Pablo de Ciego, Santiago Hernández publicó una escena que también ridiculiza al emperador y a sus favorecedores. En la lectura tradicional, de izquierda a derecha, aparece en primera instancia la Ciudad de México, alcanza a verse ahí en el fondo. Para identificarla se dibujó su catedral, una bandera y su nombre anotado para que quede el vestigio de que era ella. Hacia allá se dirige el grupo intervencionista presidido por el ministro plenipotenciario Jean-Pierre Dubois de Savigny, quien señala a México con su mano derecha, mientras con la izquierda sostiene la balanza donde el cognac le resulta de mayor peso y valor. En el centro el emperador indica también el destino, montando en el lomo de Juan de Pomuceno Almonte, que es el hijo de José María Morelos, cual bestia equina, quien porta un sombrero al estilo de Napoleón para resaltar su chifladura. Esta característica la había usado ya la caricatura inglesa para decir que Napoleón era un loco en aquella época, ¿no? Detrás de ellos aparece el emperador francés sobre un avestruz, quien los arrea con el fuste. Según la caricatura de Hernández, resulta claro que Napoleón III era quien azuzaba a Maximiliano hacia el trono mexicano, auxiliado por el sector conservador y el ejército francés. Bueno, estamos hablando que no había una imagen aún de Maximiliano, pero entonces el artista tuvo que recurrir a la única imagen que había en el imaginario mexicano de un emperador, y este era Agustín de Iturbide, según mi propia conclusión, ¿no? Puede verse cierta imagen, cierto parecido entre ellos más que al propio Maximiliano, ¿no? Ante el empuje del invasor en mayo de 1863, el gobierno de Juárez salió de la capital y varias revistas liberales dejaron de imprimirse debido al orden de silencio a toda publicación que instauró en junio el mariscal francés Elías Federico Fauré. Hay que ver esta forma de iniciar ya una censura a este tipo de publicaciones. De hecho, en agosto de ese año, Constantino Escalante fue tomado prisionero en Pachuca, aunque al poco tiempo salió libre. Lo cierto es que a partir de entonces el emperador apareció en caricaturas que parecían meros retratos litográficos. No obstante, los personajes que lo acompañan siguen ridiculizados mediante metáforas, situaciones chuscas o deformaciones grotescas. Este es el momento donde considero se deja ver cierta simpatía de los caricaturistas por las ideas y disposiciones liberales de Maximiliano, aunque no por el imperio. Sí, simpatía por San Maximiliano, pero no por el imperio. De esta forma, el 11 de enero de 1865 apareció la caricatura Prestidigitación, creada por Escalante, con un Maximiliano que mediante un movimiento mágico hace que surja un carnero, símbolo de la mentira, de un huevo güero de la intervención. Sus correligionarios se muestran sorprendidos y escandalizados ante el resultado, por lo que realizan aspavientos que los hacen ver ridículos. Quien más, Juan N. Rodríguez de San Miguel, quien tiene el gesto de espanto al estar a punto de caer del huevo. Así, de la caricatura, la intervención resultó un engaño, un engendro podrido y vacío para el conservadurismo. Puede decirse que la figura de Maximiliano está basada en la fotografía de Giselle Malovich de 1864, donde la posición es similar y el rostro parecido, así como la forma en que viste. El brazo derecho, apoyado en la cintura, le da fuerza y autoridad al retratado. Ahí, como podemos ver, no hay forma de ridiculizarlo, no se está haciendo, de hecho, un retrato litográfico. Para este momento, la construcción del personaje está concluida y será la que trascenderá en el discurso de la caricatura. De tal forma se identifica con facilidad, sobre todo de su larga y espesa barba, el gesto serio y mirada bondadosa, actitud altiva, ingenua y una pose distinguida y cuidada. Irónicamente, entre sus atributos, y esto hay que resaltarlo, no está la corona.
los caricaturistas no le dan esa legitimidad. Cabe mencionar que en la historia de nuestro país aparecen varios personajes barbados, pero ninguno tan barbado e identificable como el emperador. Sin barba, Maximiliano no es el elemento que determina al personaje. Ahora bien, siguiendo a Elia Bonilla, el jurista Rodríguez de San Miguel, que comentamos hace rato, protestó en las publicaciones La Monarquía y El Pájaro Verde por el insulto que una grosera caricatura tuvo hacia su persona, dijo él. Agregaba molesto que no podía concebirse que en una sociedad bien organizada la orquesta pudiera impunemente insultar a cierta clase de personas, a eclesiásticos respetabilísimos y a funcionarios públicos, y que era sumamente irregular que los hombres estén a disposición de un pintamonas o de un titiritero político. Cabe apuntar aquí que la caricatura política es exactamente eso, que molestó al conservador, un orbe donde impera la crítica, la exageración y el sarcasmo. Es el espacio donde los personajes deformados suelen parecerse más a sí mismo que en un retrato. Es una imagen mordaz que hace crítica y escarnio del poder y de quien lo ostenta, por lo que constituye la identificación con el pueblo y su desahogo emocional frente a sus gobernantes. Ante las quejas y estas presiones, en abril de 1865, Maximiliano decretó la ley de imprenta, que desde su primer artículo establecía que nadie podía ser molestado por sus opiniones y que todos tenían el derecho de imprimirlas y circularlas. No obstante, la ley caía en la contradicción de considerar un abuso que se criticara a los miembros de la dinastía reinante, que se ridiculizara a los funcionarios de Estado y que se hiciera burla de los representantes de las naciones amigas. Entonces sí se puede, pero a cierto nivel, ¿no? De tal forma, la monarquía coartó la resistencia que ejercían los caricaturistas por medio de leyes prohibitivas, pues si una publicación violaba sus disposiciones, recibía una advertencia en primera instancia. En la segunda debía cerrar la imprenta por 30 días y si reincidía en su falta, por tercera ocasión, sería castigada con el cierre definitivo. Ante este tipo de restricciones, los caricaturistas recurrieron al empleo de varios recursos para burlar la censura, como lo estamos viendo en esta caricatura. De tal forma, en la caricatura escalante para el número 6 de la orquesta, el emperador aparece de espaldas, mientras Velázquez de León le ofrece cigarros finos, a los que responde el monarca preferir los puros del país que le ofrecen los liberales moderados que lo acompañaban. Aquí el artista expone el desprecio, según el caricaturista, que el propio monarca sentía por el sector conservador que lo acompañaba y privilegiaba, y su disposición hacia el sector liberal de su gabinete. Aunque Maximiliano da espaldas al lector, lo que podría restarle jerarquía, está situado en el centro de la escena, el punto visual atrayente de la imagen. Está la destreza del artista, que a pesar de no presentarse el rostro y apenas verse mechones de barba, el espectador identifica de quién se trata, ¿no? Respecto a esta caricatura, el secretario particular de Maximiliano, José Luis Blasio, recordaba que al emperador le divirtió mucho, en particular esta que le pareció muy ingeniosa y que causó en el público gran sensación, lo mismo que en el ámbito del monarca. Y dice Blasio: bien comprenderás, mis lectores, la alusión y el ingenio del caricaturista cuando recuerden que en aquellos aciagos tiempos de lucha se llamaba puros a los liberales. Es decir, el monarca estaba de acuerdo con esto y le reía de acuerdo a sus ideas liberal, pero no a sus seguidores conservadores, a su gabinete conservador. Una nueva línea represiva vino desde marzo de 1865, cuando fueron encarcelados los directores de la orquesta, La Sombra, La Cucaracha, El Buscapié y Los Espejuelos del Diablo, a decir de Esther Acevedo, acusados de haberse mostrado hostiles a los jueces militares y difundir noticias falsas e insultantes. O sea, eso equivalía a ir a la cárcel. La pena fijada varió de 1 mes a 1 año de prisión. No obstante, el monarca les concedió el indulto a conmemorar su aceptación al trono al mes siguiente. Bajo esta situación se publicó la caricatura Dejad que los niños se acerquen a mí en la revista Los Espejuelos del Diablo, donde se hace referencia a un pasaje del Nuevo Testamento. En ella aparecen 4 personajes infantilizados que representan al clero y al ejército, entre otros, llevando presentes a un misterioso hombre que los espera.
3 de los supuestos niños tienen tapados los ojos para mostrar que actúan sin ver, y el último dirige la vista a otra parte como despistado. La forma de ocultar al presunto emperador podría parecer burda, pero tales eran los recursos de los que se valieron los caricaturistas para continuar con su crítica al imperio. Incluso la escena se parece en su distribución espacial a la caricatura de Escalante que ya vimos, por lo que se abren 3 posibilidades: que fuera el propio Escalante quien la retomó y firmó con un seudónimo, que el autor la realizó así en forma consciente para que el lector la relacionara con la de Escalante y entonces cayera en cuenta que era Maximiliano el personaje oculto, o que el autor se apropiara de la escena realizada por Escalante para hacer su propia crítica. Conforme transcurrió el tiempo, la situación del imperio fue cada vez más precaria debido a causas internas y externas que, bueno, ya sabemos. Así, mientras veía cómo se nos desmoronaba su imperio, Maximiliano firmó el controvertido decreto del 3 de octubre de 1865, donde se desconocía a la rebelión republicana, se establecía la pena capital como castigo a gavillas criminales y se buscaba controlar la opinión pública en el mismo sentido. O sea, aquí ya no serían delincuentes, sino serían criminales, ¿no?, a partir de esta ley. Con esta y las anteriores medidas, los artistas y editores hubieron de moderarse en su desafío al imperio, por lo que se puede observar que la efigie del monarca desaparece para ocuparse de otros personajes y temáticas. Uno de los últimos actos de resistencia de la caricatura frente al imperio se publicó en el número 86 de la Orquesta del 15 de septiembre de 1865 bajo el título Lo que se lee en el programa del ceremonial para el 16 de septiembre. Allí Escalante dibujó una comitiva imperial desfilando sobre la plancha del Zócalo, que la podemos identificar, por ahí está el palacio, pero con la ausencia de los monarcas. Sin embargo, son el lugar y los propios elementos de la comparsa quienes los hacen presentes. Y dice abajo: segundo coche, 2 asientos, 2 caballos, 2 damas de palacio. ¿Quiénes faltan? Pues la pareja monárquica. Ausencia es presencia. Bueno, el emperador resucitó poco después de su muerte de junio de 1867 en el imaginario caricaturesco mexicano para quedar insertado como ícono del gobernante que se pretende de alcurnia y en la representación de una rancia aristocracia por la que suspiran algunos con nostalgia. Sin embargo, hay que apuntar que el emperador conserva su efigie impecable y libre de la carga de exageración. Para concluir, puede decirse que la caricatura de Maximiliano, burlona y sarcástica en un principio, se identificó con las ideas liberales del emperador y llegó a adularlo con sus retratos litográficos, para terminar desdibujada y ausente en las publicaciones del periodo en respuesta directa a la censura y represión que sufrieron. En este aspecto, el Estado imperial quebrantó la resistencia de la caricatura política, reprimiéndola y acallándola. No obstante, la efigie de Maximiliano quedó atrapada en el imaginario caricaturesco de nuestro país y aparece espontáneamente en diversas publicaciones, siempre manteniendo su figura con dignidad. La caricatura política, la disciplina artística de resistencia al poder por antonomasia, es un lugar donde pervive de forma cómoda y decorosa Fernando Maximiliano de Habsburgo, otrora emperador de México. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, siempre Maximiliano, ¿se oye o no se oye? Porque sí, es una figura fascinante, siempre en tensión entre esta compleja historia de conservadores y liberales, y creo que eso es parte de lo que tú quisiste mostrar, que no hay una visión monolítica sobre Maximiliano, y entonces acudes a la cuestión del humor como un arma de resistencia. ¿Qué más podrías decir sobre el humor en ese sentido? El humor dentro de la caricatura, ¿no? Sí, como ya dije, la caricatura pues pretende no solo hacer reír, sino concientizar a los lectores, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues a través de los códigos, de las imágenes, ridiculizando al poder
y digo que esta es la vía que une al artista, al caricaturista, a la revista que se prestan a... porque también castigaron a los editores, ¿no? Entonces no solo es a los artistas, sino a quienes abrían sus espacios, y esto lo vincula con el pueblo porque es la forma en que pueden sacar su frustración, sacar su... una forma de reírse de ellos a pesar de estar reprimidos por ellos mismos. Entonces, ¿cómo se hace esta forma de rebeldía? Pues a través de la imagen, la burla, bueno, algo que está muy impregnado en lo que es el pueblo mexicano, de la risa, ¿no? Pero es que después del primer impacto de reír nos deja un sabor de conciencia diciendo sí, esa es la realidad, es lo que nos tiene. Y bueno, pues yo digo que en la historia del arte podemos analizar una caricatura como cualquier otra obra pictórica o fotográfica. Estamos viendo su composición, viendo el personaje, viendo estilos, porque como pudieron ver, cada personaje tiene su forma de dibujarlo y podemos analizarlo a través de ello, de la descentricidad y más así. Pero sí es el humor lo que hace que llame la atención para que el lector pueda interesarse en eso, ¿no? Decía Rius que él nunca vio que una caricatura terminara con un gobierno despótico, pero que sí contribuía para que esto fuera así, ¿no? Creo que ya había una mano alzada. Sí. María José, por favor. Hola, muchas gracias Gustavo por esta presentación. Si hay algunas imágenes que sí conocemos la pieza, creo que hay algunas que las has visto con mucho cuidado y quizá estás incorporando alguna imagen que no pensábamos que era la representación de Maximiliano. Digo, ese Maximiliano charro casi, es del 62, pero le ponen un nombre Escalante. Pero la pregunta va un poquito en otra línea. Tú me dices, y has insistido 2 veces, que era que el pueblo las veía. ¿Qué tanto costaba la orquesta? ¿Qué tantos ejemplares? Sabemos el costo. ¿Qué tantos ejemplares circulaba? Realmente, porque esas caricaturas, aunque sí identificamos los personajes, que ahora nos cuesta identificarlos, pero en su momento les costaba identificar, qué tanto la caricatura llegaba a lo que tú dices, al pueblo. Yo lo cuestiono un poquito, porque la orquesta no era barata y tampoco la edición era muy grande, pero me gustaría saber cómo tú has pensado, cómo circulan las imágenes y llegan pues a lo que a una gran capa de la población. No hablo del pueblo, sino... Sí, estoy de acuerdo. Esta publicación era para un sector, digamos, pudiente, sobre todo liberal, donde, bueno, de ahí venía un espacio para abrir a este tipo de literatura. Hay que recordar que no había mucho analfabetismo en ese tiempo, pero yo pienso que sí circulaba la imagen. Todos tenían una imagen de Maximiliano, todos lo pueden reconocer, en ese tiempo pensamos, pero sí era dirigido a un cierto sector, y yo considero que era el que a su vez las compartía de alguna manera, porque sí, esta publicación no era así fácil de adquirir, pero yo siento que sí llegó a caer a abrirse a un mayor espacio de los propios lectores que la adquirían, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos tu participación y pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Pasamos al último trabajo de la Mesa 4 de Centrar la Historia, a cargo de David Fajardo Tapia, con el título Violencia Sacra, una geografía apócrifa, de José de León Toral. David Fajardo Tapia es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializó en el estudio de la fotografía
como fuente y objeto de la historia. Asimismo, se ha enfocado en el análisis de la violencia visual en el Porfiriato y la primera mitad del siglo XX mexicano. Es miembro de los seminarios El Sabor de la Imagen, de la Dirección de Estudios Históricos de Lina y la Mirada Documental del Instituto Mora. Fue ganador del Premio Nacional de Ensayos sobre Fotografía en el 2014 y es autor del libro Bandidos Miserables, Fascinerosos, publicados por el Centro de la Imagen. ¿Ustedes? Hola a todos, muchas gracias, la verdad estoy bien contento de estar acá. En primer lugar porque hay aquí un montón de gente a quien yo admiro, muchos de ellos son maestros míos, y también porque he aprendido un montón de cosas en estos días. Seguro mañana voy a aprender más y después también. Así que bueno, voy a empezar con esta ponencia. La presente ponencia tiene como objetivo analizar una manera particular de interpretar la violencia, en donde lejos de condenarse, se le exalta como una forma de conmover al espectador para integrar la figura de José de León Toral en el catálogo de figuras sufrientes del catolicismo mexicano. Se trata, pues, de un caso derivado de la guerra de imágenes que implicó el conflicto Estado-Iglesia a inicios del siglo XX, donde el aspecto punitivo y aleccionador de las ejecuciones realizadas por el gobierno, en ese entonces encabezado por Plutarco Elías Calles, se enfrentó a la veneración que los cristeros hacían de las experiencias dolorosas retratadas luego de la ejecución de sus partidarios. En este sentido, por un lado, nos encontramos ante la superposición interpretativa entre aquellos que usaron la violencia para intimidar y, por el otro lado, quienes la usaron como una forma de culto, cohesión y resistencia, otorgándole a la violencia retratada un carácter sacro que pretende reivindicar la figura del mártir. Para dar paso al estudio que aquí presento, es menester, en primer lugar, definir algunos conceptos claves para comprender las imágenes. Asimismo, será necesario presentar las fuentes con las que elaboraré el análisis. Como punto de partida, aquí se considera la violencia como el uso de la fuerza en contra de otros individuos. A través de ella se pretende amedrentar, es decir, podemos afirmar que siempre lleva implícita la idea del miedo como instrumento de disuasión y dominio. Si bien la violencia se ha representado en el arte de manera constante a lo largo de siglos, el horizonte hipervisual contemporáneo nos plantea una serie de problemas para analizar las prácticas visuales del pasado y las herencias que de ello permanecen. Cabe apuntar que, aunque el significado de la violencia depende de cada cultura y por lo general en el presente se le condena en todas sus formas, existen remanentes de la violencia visual muy vigentes, principalmente en las representaciones que emergen desde ciertos ámbitos como el católico, en donde la violencia se enmarca en un régimen visual que la considera tolerable, emotiva y didáctica. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la violencia se exalta en la imagen como una forma de veneración y adquiere un carácter sacro? A lo largo de los siglos, el cristianismo utilizó la violencia simbólica, es decir, en el plano de la imagen, para desplegar un arsenal visual con un afán didáctico y moral. En ese inmenso catálogo sobresalen representaciones pictóricas de pasajes bíblicos o de las sufrientes experiencias de los mártires cristianos. Pero fue a partir del siglo XIX que vino un cambio en la cultura visual cristiana, particularmente la católica. Dicha ruptura se produjo como consecuencia de la separación entre lo político y lo religioso. Para el caso que nos atañe, es preciso considerar el sentido de la violencia en el mundo católico, la cual, principalmente, se presenta en el plano de la imagen. De acuerdo con esto, es posible definirla como violencia simbólica, aunque por las connotaciones que adquiere la figura del mártir y su posterior intento de veneración o, en su defecto, el culto a ciertos personajes, aquí se propone el concepto de violencia sacra. A grandes rasgos, esta se define como la violencia que surge de la imitación de la experiencia dolorosa y sufriente en la que sienta sus bases gran parte del dogma cristiano, es decir, la imitación del sufrimiento en la crucifixión. En este sentido, la violencia sacra emerge luego de la muerte de Cristo, frecuentemente representada en el ámbito pictórico, aspecto que permitió establecer una cultura visual del dolor como parte medular de la experiencia religiosa y de la expansión de la fe cristiana. Asimismo, la violencia sacra
es también aquella que despoja o en su defecto deja de lado la interpretación de los códigos punitivos que implica una ejecución para adjudicarle un carácter sagrado y, en consecuencia, generar una suerte de culto que no elimina la violencia como espectáculo, sino que la interpreta desde la emotividad, la compasión, la virtud y resistencia que establecen las figuras sufrientes del mundo católico. Dicho lo anterior, es necesario situar históricamente el tema y presentar las fuentes en las que se centra el presente análisis. Si bien el proceso de secularización mexicano tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XIX, las tensiones que de ahí derivaron permanecieron más o menos relajadas con la política conciliadora impuesta en el Porfiriato. Sin embargo, los reajustes políticos terminaron por detonar un ríspido conflicto luego del proceso revolucionario y la consolidación en el poder del grupo sonorense. Luego de finalizar la fase armada de la Revolución Mexicana y comenzar con la labor de reconstrucción e institucionalización, salieron a la luz las asperezas existentes entre los sectores conservadores y aquellos que impulsaron la creación de la Constitución de 1917. Asimismo, el ascenso al poder de la facción revolucionaria encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles agudizó la inconformidad de los círculos católicos y los miembros del clero que no aceptaban la nueva Carta Magna. Los grupos conservadores católicos también veían en los caudillos en el poder a personajes que consideraban como promotores de aquello que denominaban persecución religiosa. El 14 de junio de 1926 entró en vigor la Ley de Tolerancia de Cultos, popularmente conocida como Ley Calles. Con ella se limitaba la presencia de sacerdotes extranjeros, al igual que el número de sacerdotes en territorio nacional a 1 por cada 6.000 habitantes. En caso de no acatar esta ley, también se realizaron modificaciones al Código Penal para castigar la desobediencia. Como forma de protesta, la reacción eclesiástica impulsó el cierre de templos. Dicha situación provocó malestar en una gran parte de la población y, finalmente, el conflicto conocido como Guerra Cristera detonó en agosto de 1926. La violencia visual fue un arma que los bandos enfrentados utilizaron durante el conflicto para minorar o motivar el ímpetu combativo de ambas facciones. De acuerdo con lo dicho, la imagen, particularmente la fotografía, fue una herramienta que permitía usar las ejecuciones retratadas como una forma de castigo y dominio. En este sentido, la amplia mayoría de las imágenes fueron realizadas por el bando federal, pues no solo tenían una mejor situación económica, sino que el riguroso control que ejercían sobre la prensa les permitió tener una sólida plataforma para la difusión de imágenes caracterizadas por retratar la severidad del castigo contra los rebeldes. Y no era para menos, pues los cristeros no solo desafiaban el orden constitucional, sino a la revolución misma y a los poderosos caudillos que de ella emergieron. De los varios ejemplos que evidencian el uso de la fotografía como herramienta de terror, sobresalen las imágenes que retratan la ejecución de los rebeldes, cuerpos colgados a lo largo de los caminos e incluso de sacerdotes luego de ser pasados por las armas. Uno de los casos más sonados y ampliamente fotografiados fue la ejecución del sacerdote Miguel Agustín Pro, de su hermano Humberto, del ingeniero Luis Segura Vilchis y de Juan Tirado Arias, acusados de atentar en contra del general Obregón en noviembre de 1927. Las fotografías de estos fusilamientos tuvieron una amplia difusión en la prensa de la época. Con ellas se pretendía dejar en claro las consecuencias de desafiar al régimen revolucionario y particularmente el haber atentado contra Obregón, quien para ese momento se ostentaba como un símbolo de la revolución. Es necesario aclarar que la difusión de las fotografías no se realizó exclusivamente por el bando gubernamental. Los cristeros también utilizaron la fotografía como una forma de enviar mensajes que fundamentalmente dirigían a sus propios seguidores. Para ello, en ocasiones se valieron de las mismas imágenes promovidas por el bando federal y los medios alineados al gobierno. Si bien se trató de una apropiación de las imágenes realizada mediante la colocación de leyendas, en ocasiones también se realizaron fotomontajes que develan una forma muy particular de entender la violencia sobre los cuerpos. Es decir, si para las autoridades este tipo de fotografías referían el sentido punitivo de una ejecución, para los cristeros mostraban las virtudes de la idea de martirio en torno a los retratados. El gobierno de Plutarco Elías Calles estaba enterado del uso y apropiación que los rebeldes realizaban de las imágenes. En consecuencia,
Luego de la ejecución de los hermanos Pro, es posible observar una disminución de las imágenes de este tipo, por lo menos en la prensa de la época, muy probablemente con la intención de evitar que los cristeros continuaran apropiándose de las imágenes y las utilizaran como propaganda. De acuerdo con esto, puede afirmarse que la estrategia de terror que recurrió a la fotografía como medio de difusión se encontró con un límite al ser dirigidas a espectadores cuyos referentes visuales de la violencia no tenían únicamente el sentido del miedo, sino, por el contrario, el de la veneración de figuras sufrientes. El conflicto llegó a su fin en junio de 1929 con los acuerdos de paz firmados entre las autoridades gubernamentales y miembros del clero mexicano mediados por el embajador norteamericano Dwight Morrow. Uno de los eventos sobresalientes de la Guerra Cristera fue el asesinato del general Álvaro Obregón, ocurrido el 17 de julio de 1928. Para ese momento, el caudillo había sido nuevamente electo para ocupar la presidencia del país. Semanas después de las elecciones, Obregón fue asesinado en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México. El atacante fue un fanático de origen potosino llamado José de León Toral, quien utilizó sus habilidades como dibujante para acercarse al caudillo y mostrarle un retrato, momento que aprovechó para vaciar sobre su víctima el arma de fuego que escondía bajo su brazo. El caso fue muy sonado en todo el país e incluso en la prensa internacional. Las acusaciones de complot señalaron múltiples sospechosos. En medio de imputaciones diversas, el caso se transformó en un evento de tintes mórbidos y policíacos, que a su vez terminaría marcando la historia del país en diversos aspectos. José de León Toral fue detenido y su proceso legal culminó con una sentencia de muerte. La ejecución se llevó a cabo a las 12:30 horas del 9 de febrero de 1929 en la penitenciaría de Lecumberri. Se permitió la entrada a los periodistas con la acreditación correspondiente, sin embargo, fue negada la presencia de fotógrafos. Con ello, el gobierno quería evitar la circulación de fotografías de Toral y que éstas fueran usadas como herramientas para incentivar a otros rebeldes a actuar de la misma manera. Al cumplirse un año de la ejecución de Toral, se realizaron algunos eventos por parte de sus familiares y amigos con la finalidad de rememorar al personaje y resaltarlo como un posible mártir. Entre estas conmemoraciones, sobresale un álbum fotográfico elaborado en 1930 que presenta la vida de Toral con el mismo sentido de las hagiografías que datan de los primeros años del cristianismo. El autor del álbum fue Luis Manuel Villot, de quien no ha sido posible encontrar mayor información. No obstante, en su libro Vivir del Teatro, Vicente Leñero proporciona una breve información sobre el encuentro que tuvo con el autor del álbum, a quien describe como, y aquí abro cita, un solterón de 50 y tantos años que habitaba una casona de la colonia Santa María y manejaba un grupo teatral de aficionados que daba funciones de caridad. Fin de la cita. Del mismo modo, apunta que en su encuentro con Villot hablaron de Toral en la conversación y refiere lo siguiente sobre el autor de la hagiografía, cito: no solo admiraba al margincida, no solo tenía un álbum de fotografías de él. Villot había sido amigo íntimo de León Toral, el único amigo al que León Toral quiso ver minutos antes de su fusilamiento. A grandes rasgos, el álbum constituye una geografía de carácter apócrifo que presenta a Toral como una vida ejemplar y en donde la fotografía es el elemento de mayor peso para reelaborar la figura del potosino. Asimismo, el álbum contiene fotografías que muestran la vida de Toral desde su infancia, su juventud, su paso por la Academia de San Carlos, en donde el margincida estudió pintura, y retrata también su boda y el bautizo de sus hijos. Incluye fotografías de los hermanos Pro, mismas que evidencian la estrecha amistad que estos tenían con León Toral. Sobresalen varios de los dibujos originales que Toral realizó, incluidos los que elaboró durante su proceso legal recluido en la cárcel. Además, incluye los manuscritos que el potosino plasmó en pequeñas notas y los cuales exponen sus pensamientos y fanatismo religioso. Cabe apuntar que, si bien el álbum fue creado para conmemorar el primer año de la ejecución, tuvo distintas etapas de elaboración. La segunda parte se centra en la vida de Concepción Acevedo de la Yata, conocida popularmente como la Madre Conchita, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Obregón y a quien el álbum también presenta como una mártir. Para ello, se colocaron imágenes de su vida hasta culminar en 1979
con la imagen de su cadáver en los brazos de su esposo Carlos Castro Balda. Del mismo modo, es posible considerar una tercera sección, la cual tiene fotografías de los descendientes de Toral y de familiares de Juan Tirado Arias. Estas últimas datan de los años 90 y de los primeros años de este siglo. Lo anterior nos deja ver que el álbum se encuentra activo, es decir, que casi 90 años de haber sido elaborado, se mantiene como un documento en construcción, lo cual nos habla de la vigencia que tiene tanto para los familiares como para los amigos de Toral. En este sentido, el álbum también cumple un objetivo particular, es decir, dota de una identidad a quienes lo conservan. Para analizar las representaciones de violencia en el álbum, es necesario decir que, al igual que varias de las hagiografías, el álbum tiene el objetivo de destacar el supuesto sacrificio de Toral. Para llevar a cabo lo anterior, el álbum presenta un conjunto de imágenes y documentos escritos por Toral, al cual titularemos provisionalmente Martirio. En primer lugar, aparece un retrato del homicida junto con la frase «Soy rete amigo de Jesús, él es muy buena persona». Se observan también la cruz que usaba como firma a los lados y se muestra el oratorio en donde Toral estuvo previo al ataque contra Obregón. No sé si se alcance a ver, pero ahí en las imágenes, es que es una cruz muy pequeña, generalmente la ponen en la esquina superior del lado izquierdo y eso es lo que confirma que eran los documentos originales que él hacía. La siguiente página muestra una fotografía con la máscara mortuoria del caudillo y la pistola Star 32 con la que se cometió el asesinato. Esto es muy importante porque en muchas de las hagiografías que datan desde la Edad Media o incluso desde antes, generalmente a los mártires o a los considerados como santos guerreros siempre se les representa con la víctima y también con el arma con la que la habían aniquilado. La tercera página muestra una copia del retrato que Toral usó como pretexto para acercarse al general Obregón. La siguiente contiene el dibujo original que el homicida realizó luego de ser torturado por las autoridades para confesar quiénes eran los autores intelectuales del asesinato. A estos tres dibujos, Toral los tituló Mi Martirio. Al lado izquierdo se ubica un dibujo en donde se observa que Toral fue colgado de brazos y piernas. Del lado derecho se observa que también fue sujetado del tórax mediante una cuerda. Pero el que más llama la atención es el dibujo colocado en medio. En él se puede ver que se le colgó de los 2 dedos pulgares y de una pierna. Este dibujo tiene un eco visual con el martirio de San Felipe realizado por el pintor español José de Rivera en 1639, en donde se observan los preparativos para el martirio, el cual, de acuerdo con Santiago de la Vorágine, fue una crucifixión que no utilizó clavos, sino que en lugar de estos, el cuerpo fue sujetado con cuerdas. No parece fortuito que Toral haya retratado su tortura de esa forma, pues la postura de los brazos abiertos tiene una connotación muy particular en el ámbito cristiano, precisamente porque se vincula a la posición de Cristo en la cruz. Si consideramos que Toral estudió pintura en la Academia de San Carlos, es posible que haya visto imágenes de este tipo durante su formación. Además, no debe soslayarse que en el mundo católico las imágenes han sido una parte sustancial para instruir a sus creyentes, y considerando el fanatismo de Toral en torno al martirio, es posible que se haya acercado de distintas imágenes de este tipo desde años atrás o durante las discusiones que lo motivaron para el asesinato. En la página siguiente se colocaron los dibujos realizados por el reconocido ilustrador Ernesto García Cabral, titulados Tormento de Toral. Al parecer, tomó como referente los dibujos hechos por el potosino, pero en estos tres casos se colocó una fotografía de Toral en cada una de las figuras que refieren a la tortura. Esto último muestra la manera en que la fotografía y el dibujo se integran dentro del conjunto que pretende mostrar un sacrificio. En la siguiente página llama la atención una nota escrita por Toral en donde da cuenta de lo que ocurrió en su interrogatorio. Y cito: no fueron más que estos de media a 3/4 de hora cada uno. Algunos otros, pero inferiores. Fue más lo que sufrí moralmente. El tormento fue para obtener mi nombre y el de la persona que me hubiera contratado para cometer el homicidio. Hasta 6 horas después, di mi nombre.
ratificando mi primera declaración en cuanto a haber obrado solo. Ahí termina la cita. En las páginas siguientes se muestran las fotografías que dan cuenta del proceso legal para enjuiciar al magnicida, y también se incluyen las notas originales que Toral escribió durante su reclusión, en una de las cuales menciona Ángel Santo de mi guarda, Humberto y todos los santos mártires mexicanos, rogad por mí. En otra más apunta, esté ya en la gloria el señor Obregón. Finalmente, este conjunto de imágenes culmina con la serie fotográfica del fusilamiento de Toral. La serie consta de 5 fotografías colocadas de tal modo que narran la ejecución. Detrás de Toral se colocaron costales con arena para evitar el rebote de las balas. Detrás de estos se encuentra un recuadro blanco que indica el lugar en donde se realizaban las ejecuciones y en donde se observan múltiples orificios de bala, indicadores de un lugar que refiere a la muerte. Se observa el momento en que los rifles apuntan a la víctima, la escena luego de la descarga y el momento posterior al tiro de gracia que realizó el capitán José Rodríguez Rabiela, quien al parecer utilizó una pistola que le fue obsequiada por el general Obregón. Por la manera en que se colocaron las imágenes dentro del álbum, se puede argumentar que no pretende dar cuenta de una ejecución enmarcada en un acto de justicia. Más allá de esto, se pretendió utilizar a la imagen, ya fuera dibujo o fotografía, como una serie de evidencias de la violencia como parte medular del martirio. Es decir, el álbum no da pauta para considerar la tortura como un hecho reprobable, sino como un proceso al cual Toral se encontraba destinado. Así, el sentido de la violencia contenido en el álbum presenta a Toral como un guerrero que entregó su vida de manera voluntaria, de acuerdo con el fanatismo católico, para combatir y salvar el alma de Obregón, y al mismo tiempo mostrar la actitud de Toral frente a su condena como una suerte de voluntad y resistencia frente al poder político. Con ello, se buscaba reivindicar la cultura del dolor del catolicismo mediante una elaboración muy bien pensada de Toral como una figura sufriente y un instrumento de justicia divina. De esta manera, se despojó a las imágenes del miedo implícito en la violencia retratada para otorgarle un sentido sacro en aras de construir un posible culto e integrarlo al martirologio cristero de los años 20. Sin duda, el álbum nos muestra cómo la violencia retratada puede tener connotaciones muy dispares en un mismo momento. Asimismo, devela el uso que los cristeros le otorgaron a la imagen como una forma de propaganda mediante la empatía con el dolor retratado. Por último, el que se haya incluido varios documentos originales de Toral deja ver que el álbum también tiene la finalidad de considerarse como un relicario para reivindicar a Toral como un mártir y posible santo en los años subsecuentes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pero la pregunta primera es para Renato González. Muchas gracias, David, y muchas gracias. La verdad yo no tenía idea de que la segunda serie de dibujos fuera de Cabral, y sí, es lógico, es otra mano, y son dibujos notoriamente publicados. Muy buen trabajo. Probablemente conoces las imágenes de los futbolistas, los dibujos de futbolistas, y te pregunto si no está nada de esta serie de futbolistas y el Sagrado Corazón de Jesús. Sí están. Están las imágenes del fútbol del Club Asturias, en donde aparecen los hermanos Pro, donde también aparece Toral, y también los dibujos del fútbol que viene representando la separación de México y la Iglesia, como una ruptura, y son los hechos por Toral, están ahí los originales. La fotografía del Sagrado Corazón no está en el álbum, lo cual a mí me sorprendió, porque es una fotografía que se le tomó por Manuel Ramos después de que fue fusilado, y el encargado de extraer el corazón de Toral fue Julio Toral, el que era primo y era médico de José de León Toral. No está, y esa fotografía, particularmente quienes me dieron acceso al álbum fue la familia de León Toral, el señor Jorge de León, quien es sobrino y quien es idéntico a José de León Toral.
Pero cuando le pregunté sobre esa fotografía, me dijo lo siguiente: nosotros no hablamos de esa imagen. Él tiene la idea de que se llegó muy lejos con al extraer el corazón de José de León Toral, hacer las fotografías emulando al Sagrado Corazón, y porque en unas de las notas León Toral menciona que deseaba que una de las balas atravesara el corazón, y pues con la suerte que tuvo, que una de las balas sí le atravesó el corazón, y por eso al extraerlo decidieron tomar la fotografía, porque están intentando emular el Sagrado Corazón con la herida del centurión longino que hizo sobre Jesús. Pero ellos me dicen: tenemos prohibido hablar de esa fotografía. Desde que él era niño me dijo que no se habla de ese tema en la familia y que no pretende hablar hasta este momento. A ver si luego platicamos, porque eso tendría una clara explicación, pero los dibujos que hizo Toral de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús están, y una pregunta, el altar del Sagrado Corazón, que es la primera imagen que mostraste, ¿sabes de dónde es? A ver. Esta. No, la verdad no. Estoy en vías de entrevistar al sobrino de León Toral, y quiero hacerlo en cuanto antes, porque él es el único de los familiares que logra reconocer los lugares de las fotografías y a todos los personajes retratados. Cuando he platicado con él, me ha dicho: aquí está mi padre, ella era mi madre, él es mi hermano. Es el único que conoce a todos los personajes y que puede ubicarlos, y seguramente también conoce de dónde es esta fotografía, que valdría la pena pues preguntarle, ¿no? Porque vienen de distintos lados. El asunto es que aquí, y eso lo quería comentar, que no es un álbum familiar. Es decir, por principio se pensaría que podría ser un álbum familiar, pero en realidad no lo es. De hecho, el autor es Villot, que no era miembro de la familia. Y una de las hipótesis que tengo es que, desde luego, Villot y Toral, al ser muy unidos, ellos tenían ya pensado hacer esto, ¿no? Y por eso guardó Villot y recopiló todos los originales de Toral, porque también está considerado como un relicario. Es decir, para ellos el álbum sí representa y guarda las reliquias al ser los originales, ¿no? Lo cual es bastante interesante, pero sí debe quedar claro que no es un álbum familiar y no tiene la intención de serlo. Solo como duda, ¿no es la construcción de una justificación para beatificación? Más si comentas lo del corazón, y el corazón atravesado por la bala, sería un documento armado para hacer una justificación de beatificación ante el Vaticano. Sí, de hecho ya se le intentó, no beatificar, se le intentó canonizar, o sea, brincarlo. Luego ya hubo 2 intentos, y los 2 intentos fueron rechazados, y se entregaron estos documentos y otros más al episcopado mexicano para que fuera beatificado. El primero creo que fue en 2001 y el otro me parece que en 2012. Desde luego la iglesia lo rechazó con el argumento de que el 5º mandamiento dice: no matarás, y la iglesia no canoniza asesinos. Bueno, uno analiza a San Jorge y mataba dragones, ¿no? Pero sí, y no, ellos justifican también bajo el argumento de la Guerra Santa. En ese sentido, el álbum lo que intenta mostrar es que Toral era un instrumento de justicia divina, y el álbum también lo presentaron para buscar la canonización, que no beatificación, como se le hizo al caso de Miguel Pro, y también de Anaquileta González Flores y de Miguel Gómez Loza, que son los últimos mártires que han sido canonizados, beatificados. Sí, en primera instancia felicitarte por tu ponencia. Sobre la tortura, las imágenes de la tortura, esta en medio donde está colgado de los dedos, ¿crees que sea una forma él de interpretar su martirio, o tienes referencias si así realmente fue como quisieron interrogarlo, ¿no?
Sí hay evidencias que muestran que fue torturado y que fue colgado en distintos momentos. Esto es bien importante porque en el texto que leí, que donde él da cuenta de su tortura, menciona que fueron de media a 3/4 de hora cada momento. Esto es muy importante porque Santiago de la Vorágine, en sus textos medievales sobre las hagiografías de los santos cristianos, deja ver que es importante el tiempo y que en este caso la tortura tiene que durar alrededor de 1 hora para poder considerarse un martirio. Y esto lo sabía muy bien Toral, y tanto Toral como Villot, porque dice, casi cumplimos con la hora, ¿no? O sea, entonces sí entro dentro de ese catálogo, ¿no? Es muy importante porque el que hizo esto, que yo creo que no fue solamente Villot, sino que también Toral de alguna manera participó y para eso dejó estos testimonios. Ellos sabían muy bien lo que hacían y tenían una información muy completa sobre los martirios cristianos y desde las épocas muy tempranas, ¿no? Eran aficionados a leer sobre la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, es decir, sabían muy bien lo que hacían. El doctor Renato. No niego lo que dices, pero a Toral de plano sí lo torturaron. Sí. Y estas eran las formas de tortura que se usaban porque hay cuadros de Siqueiros que son contemporáneos y que muestran los mismos métodos que son curiosamente muy semejantes a los que aparecieron en las fotos de Abu Ghraib hace relativamente poco. Los que Dick Cheney describía como posiciones extremadamente incómodas. Aquí creo que parte del asunto, digo, no, lo que dices es correcto, y además la tortura era totalmente previsible y ahí quizás valdría la pena, es bastante tétrico eso, pero sí hay que explorar ese mundo porque da origen a bastantes representaciones que tienen que ver con eso, con el aprisionamiento político. Muchas felicidades. Sí, y eso es totalmente cierto, y gracias Renato, sobre la tortura, que los métodos que se utilizaban en esta época, que sabemos que sí se realizaban de este tipo de colgarlos, pero también es importante, y creo que una de las cosas por las cuales sobresale es que en el álbum también se incluyen algunas fotografías que se cortaban de los periódicos. Y en una de las fotografías, luego de la detención de Toral, él aparece totalmente golpeado, lo cual fue una condena que la sociedad dijo así como, pues, es obvio que lo torturaron, y todos sabían que lo iban a torturar, ¿no? Pero entonces, el hecho de que no golpear su rostro, me parece que es para evitar como ciertas como protestas o enaltecimiento de su figura por parte de los seguidores católicos, ¿no? Es decir, nunca después de la primera tortura, no volvió a aparecer Toral en todas las demás fotografías golpeado del rostro. Nada más, sí, se usaban ese tipo de torturas, también lo encuentras en las primeras tomas y en la segunda vez que se hace la película del automóvil gris, en el momento que están haciendo la tortura cuando capturan al ladrón, es la forma en que se hace a través de los dedos pulgares y se está haciendo la toma, tanto están las tomas originales del 14 como en las posteriores que utiliza el hijo. Sí, gracias. David, muchas felicidades. Estoy muy contenta, va muy bien el proyecto. Yo te quiero preguntar si en algún momento alguna de las imágenes pudo haber sido secuestrada por los anticlericales y reproducida en este uso polisémico de las imágenes. Renato muestra en la arqueología del régimen cómo muchas de estas fotografías, bueno, lo discuten a Shelley, cómo muchas de estas fotografías es doble discurso, para un lado, para el otro, dependiendo su sentido, cómo estaban ancladas por los textos periodísticos con los que aparecían. ¿Tú tienes conocimiento si lograron escaparse o se trajeron de la prensa anticlerical al álbum hagiográfico? Por lo menos de la prensa al álbum y a la propaganda cristera, revisando los fondos del fideicomiso Calles Torreblanca, ahí están tanto del fondo de Joaquín Amaro como del que se llama Conflicto Religioso, ahí aparecen toda la propaganda que al parecer
Calles y tanto Plutarco Elías Calles como Joaquín Amaro recibían esas imágenes y sabían el uso que se les hacía. Incluso algunas eran reportadas de periódicos, como mencioné, pero a la inversa no he podido localizar imágenes que fueran utilizadas, ¿eh? La verdad que no. Pero habría que averiguarlo, hay tiempo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la sección 4. Muchas gracias a todos.